Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Bienvenidos a nuestro estudio de esta mañana, de este estudio del domingo. Estamos en este momento yendo por la primera carta de Pedro. Estamos ya empezando el capítulo 3 y como siempre les exhorto a que tengan su Biblia con ustedes para que nos acompañen en el estudio y vean, porque Pablo siempre invitaba a los que lo escuchaban a que escudriñaran la palabra, a que se fijaran si era verdad lo que él predicaba. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí, estudiando la palabra y exhortándolos a que también estudien la palabra junto con nosotros, para que no haya ninguna duda de que es solamente la palabra lo que estamos haciendo. Y como siempre les digo, nosotros lo que queremos es estudiar la palabra libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que sean bienvenidos de nuevo. Ojalá que este día sea un buen día para ustedes y su familia. Y básicamente sabemos que hoy domingo a los cristianos vamos a las iglesias, pero aquellos que no pueden ir a la iglesia por alguna razón, ojalá que nos acompañen a nosotros aquí en este estudio de la primera carta de Pedro. Como les digo, hoy vamos a estudiar el capítulo 3, versículo 1 al 7 solamente en cuanto a los deberes conyugales. Y mientras buscan ahí, les aviso que como siempre, y les ruego, les pido que nos tengan en oración a Capilla Calvario, Iglesia El Camino, al pastor Cristóbal García, que el Señor se pueda mover, que nos dé ánimo, fortaleza y que supla por las necesidades para seguir aquí en esta región de Michoacán, predicando la palabra y llevándola a la gente que no está caminando con el Señor, y predicando la palabra a todo el mundo como Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar por todo el mundo, y a unos nos lleva a un lado, a otros nos lleva a otros lados. Así que oren por nosotros, por favor, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza. También les digo que este mismo estudio estará disponible en YouTube, en el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino, para que nos recomienden, y si les parece bien, que compartan este video también, este estudio, para llegar a más gente. Y antes de empezar nuestro estudio, les quiero dar las gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a leer el pasaje y después oraremos y entraremos de lleno en nuestro estudio. Así que lean conmigo, por favor, el capítulo 3 de la primera de Pedro, del versículo 1 al 7, dice la palabra: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino en el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es la grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Señor, le damos gracias por su palabra, sabiendo que su palabra fue escrita para instrucción, para corrección y para vivificación y edificación de nosotros, Señor. Por eso le pedimos que bendiga en este tiempo su palabra, Señor, que quite todo estorbo, Señor, y que su espíritu fluya enseñándonos Él lo que es su palabra, Señor, lo que tiene para nosotros este día. Bendiga este tiempo
sea glorificado usted, Señor, en medio de este estudio de su palabra, y denos la capacidad de entender y de recibir lo que tiene para nosotros este día, esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos venir a estar a sus pies, estudiando su palabra, su instrucción para nosotros, los que somos sus hijos. Y si hay alguien, Señor, que por alguna razón encuentre este estudio en vivo y que no es salvo, no es salva, Señor, que usted se mueva en sus corazones, Señor, y que este día sea el día de salvación para ella o para él. Bendiga este tiempo, gracias por su presencia, que ya podemos sentir su Espíritu, Señor, en medio de todo. Gracias, Padre, en tu poderoso, precioso nombre, Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Estamos viendo aquí, y como empieza aquí este versículo 1, en el capítulo 3, Pedro empieza con la palabra así mismo, que es decir, de la misma manera. Como si no estaba usted con nosotros y si no ha seguido con nosotros la secuencia, que por cierto, les diré que si quieren en este estudio y quieren saber lo que estudiamos antes, pues antes de este capítulo 3 estudiamos capítulo 2. Y también así estudiamos el capítulo 1, así que todos los estudios van en línea. Y si quieren mover el contexto de nuestros estudios, pueden regresar a los videos que ya están en YouTube o en Facebook. Pero aquí dice, de la misma manera que como estudiamos en el capítulo 2, como el ciudadano cristiano tiene que responder a las autoridades, y también como tiene que sujetarse el empleado a su empleador. Vimos eso en el capítulo 2. Ahora Pedro continúa diciendo así de la misma manera. O sea, ahora se dirige a las esposas. Antes se dirigió a los ciudadanos en general en cuanto a cómo relacionarse con los gobiernos, con las autoridades. Ahora dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y aquí básicamente lo que está dirigiendo Pedro es a las mujeres. La palabra de Dios dice que no se debe juntar de yugo desigual, o sea que no debe ser una unión entre cristiano y no cristiano. Pero vemos que hasta en la iglesia temprana se daba. Y será que las mujeres venían al Señor primero que los maridos. Y se ve que había mucho de eso, que las mujeres iban al Señor antes que los maridos. Entonces Pedro está exhortando a las mujeres a relacionarse con sus maridos, de tal manera de que los que no creen vean la conducta de ellas que básicamente se someten a sus maridos, aunque no sean crédulos o creyentes, pero que vean que están sometidas a Jesucristo. Y de ahí empieza todo lo que es un matrimonio. Y quizá lo mencione después, pero en el matrimonio, así como están las cosas hoy en día, si con Jesucristo en medio del matrimonio es difícil, ¿qué tanto más difícil es el matrimonio sin Jesucristo en el medio? Así que de la manera que las mujeres se deben relacionar con sus maridos, sometiéndose, es la acción voluntaria bajo la autoridad y la guianza del esposo. Vivir de tal manera para lograr que el marido sea retado a vivir bajo la obediencia de la palabra de Dios, aunque no la conozca. Los que no creen en la palabra, claramente a los que no son cristianos. Sí, sin palabra, como dice aquí, quiere decir Pedro que no les estén predicando a los maridos. No les estén diciéndoles que mira que la palabra de Dios es esta, que tú eres tal, acusándolos. Es básicamente una mujer pasiva y metida en la oración puede más que una mujer conflictiva, retadora y amenazadora. Porque sí, aunque la mujer sea cristiana y tiene la palabra de Dios a su favor, no puede usar la palabra de Dios para condenar a su marido en este caso. El Pedro está diciendo, no es necesario que le prediques, pero compórtate de la manera que tienes que comportar para que tu marido vea que tu fe es genuina, que tu comportamiento ante Jesús sobrepasa aún su incredulidad y que tú haces
lo que estás haciendo por Jesús, porque Jesús es tu Rey y tu Señor. Y consecuencia eso beneficia al marido. Así que no, de ninguna manera está diciendo aquí Pedro que la mujer es inferior. Jamás. Es más, vemos, y quizá lo diga de nuevo, pero aún en estos tiempos, la mujer es la que está más entregada siempre en la familia al Señor. La mujer es la que lleva la batuta espiritual en la casa, porque el hombre se relaja mucho y se descuida, y no debe ser de esa manera. La mujer, por eso cuando la mujer está comportando de esa manera espiritualmente hablando, entonces el marido va a ver eso. Y veamos que aquí no estamos sacando nada de contexto, porque eso es lo que dice el primer versículo. Se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué quiere decir eso? Que la conducta tiene mucho más que ver que las palabras. Porque hoy, como un día, los cristianos sí hablamos la palabra de Dios, sí la conocemos, pero no la actuamos. Es nuestro gran defecto hoy en día, que aunque la conozcamos, no la actuamos. Así que Pablo habla de esta manera un poco más generalizado en 1 Corintios 9, versículo 19-22, cuando él dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y continúa Pablo diciendo en 1 Corintios 9, 21 y 22, y los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Aquí Pablo no está diciendo que él se está haciendo de todos porque se junta con pecadores para pecar, no, de ninguna manera está diciendo eso, pero se pone al nivel de ellos. Si ellos son aquellos que son se sienten muy libres, él también dice: está bien, tiene la libertad, pero en la manera de actuar él refleja la santidad de Jesús, y por eso él puede ajustarse a la situación. O sea, a los judíos que están llenos de ley, de rituales y de todo eso, él también los conoce y los entiende, pero no participa de esa manera, pero lo hace para ganar a la gente. El deseo de Pablo no era comportarse de un lado y de otro, sino ganar a la gente y ajustarse a la situación. Por eso dije que era una manera más generalizada lo que habla Pablo aquí. Pero Pedro se está enfocando en la mujer con el marido en esta parte de la escritura aquí de los primeros versículos del capítulo 3 de la carta de Pedro. Pero antes de pasar a lo siguiente, es necesario mencionar que en una casa cristiana el marido es la cabeza, siempre. Pero ya como dije antes, muchas veces el marido falla en tener esa liderazgo en la casa y le deja todo lo espiritual a la mujer. Y eso no debe de ser de esa manera, de ninguna manera. Pero también, así como el marido es cabeza de casa, también tiene la responsabilidad de dirigir a su casa en la manera de la voluntad de Dios. Y antes de que sigamos con este estudio, de esto de ninguna manera quiere decir que la mujer se tiene que someter al maltrato físico de nadie. Si en un hogar, si el marido no creyente es abusivo físicamente, nuestra exhortación es alejarse de él lo más pronto posible, de ese maltrato físico, y buscar un lugar seguro. No, esto no quiere decir que la mujer debe aguantar, porque muchas veces las personas es lo que dicen, que ni modo, te tocó manita, aguanta. No quiere decir eso, ni tampoco nosotros promovemos eso. Si hay maltrato físico, abusivo en un hogar, la mujer puede buscar ayuda y salirse de esa situación, porque el Señor puede obrar con la mujer sometiéndose a su marido, pero cuando su marido abusa físicamente,
nosotros no promovemos ninguna clase de someterse al abuso físico. Y muchas veces el abuso físico también es mental y tienen que buscar eso. Sabemos que Dios odia el divorcio, lo sabemos, pero eso no quiere decir que prefiere la muerte que el divorcio. Hay situaciones donde la mujer no tiene que aguantar nada de eso. Eso no más para estar claros en lo que nosotros creemos. Y continúa Pedro aquí en el versículo 2 del capítulo 3 de su primera carta y dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La mujer cristiana debe vivir sin defecto moral o mancha, respetuosa a Dios. Todos podemos ver una mujer buena y abnegada que cuida y sirve y protege. Eso es lo que quiere decir. La mujer por naturaleza es protectora, es cuidadora y es servidora. Y es muy respetuosa también. No solamente de su marido, pero de sus hijos. Y eso protege y cuida a su familia. Y lo que está haciendo ahí con una conducta muy respetuosa, dentro y fuera de su casa. Lo que está diciendo Pedro aquí. Y el versículo 3 dice: vuestro atavio no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos y de oro o de vestidos lujosos. Primero que nada, aquí Pedro no está prohibiendo nada de eso. Y yo creo que muchas iglesias en los Estados Unidos, sobre todo las iglesias bautistas o denominación donde hay ciertas razas que les gusta ponerse sombreros coloridos, unas pelucas muy vistosas, estarían muy aquí eso. Pero no se trata de adorno visual, pero de adorno espiritual. De una conducta y un carácter que debe gustar y desarrollar ese carácter interior, más que nada. No es todo lo que se pone arriba. Hoy en día sabemos que entre más y más menos ropa se usa. No es que aquí antes se usaba mucho ropaje para enseñar sus riquezas, su posición social, y era lo que hacían. Pero Pedro aquí está diciendo: vuestro atavio no sea el externo, nada externo, de peinados ostentosos. Pues sí se pueden vestir como quieran, pero si su atavio, su vestuario es solamente ostentoso exteriormente, mejor vístase del Espíritu Santo interiormente. Porque Dios no mira como mira al hombre, como le dijo a Samuel. En la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, ¿qué le dijo Jehová a Samuel? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Le está dirigiendo, claro, cuando Samuel había de ungir al rey Saúl. Y sabemos cómo lo describían en la Escritura: un hombre alto que salía de los hombros más alto que los demás, muy bien parecido, muy hombre hermoso, como lo menciona la Escritura. Pero Dios le dice: no mires a su belleza exterior, porque Dios no mira como los ojos de los hombres. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y sabemos que, como dice aquí la Escritura en la primera de Samuel, el versículo 7 del capítulo 16, que Dios lo desechó. O sea que su belleza física no fue suficiente para Saúl. Y de esa manera es que tenemos que ver nosotros lo interior, el corazón de las personas. Tenemos que tener cuidado, porque Pedro no está condenando a las mujeres tampoco que usan joyería y que están muy acá ataviadas, muy vestidas, pero está dirigiéndose al carácter de la mujer. Pueden gastar todas sus riquezas en cosas exteriores que se gastan, pero lo interior es lo más valioso. Las joyas, las ropas, las casas, los autos, los carros, no está mal obtenerlos. Nadie condena que la gente tenga esas cosas, pero tenemos que poner atención especial en desarrollar un buen carácter interior, es lo que dice aquí. Y como decía Pablo en primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, decía: asimismo las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor, modestia, no con peinado ostentoso. En eso están de acuerdo Pedro y Pablo.
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a la mujer que profesa en piedad. O sea que tener un corazón piadoso es más importante que tener un peinado ostentoso. Y nuevamente eso es lo que ve Dios, no lo que ve el hombre. Versículo 4 dice, sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, está bien cómo menciona lo exterior primero y luego lo interior, que es lo que cuenta más. La persona real es lo que tiene escondido en el corazón. Los aspectos intangibles que se desarrolla una mujer en su hogar son los que no son ostentosos ni ornamentales. Ese es un incorruptible ornato, un adorno que viene de su interior. Uno que no se corrompe como las cosas exteriores. Ese es un ornato que adorna a la mujer respetuosa y afable. Envuelve también las cualidades internas que nunca decaen, como los maquillajes se decaen. La ropa y el espíritu afable es tranquilo. La exhortación a Pedro, la mujer cristiana que no teme la actitud de demandar sus derechos personales, como decir, yo hoy en día que todo es ¿cómo se dice? El derecho de, ¿cómo le llaman hoy en día? El de los derechos de la mujer, pero que es libertad de género o derecho de género, es lo que le llaman ahora, que ahora los conflictos y las mujeres se han vuelto muy agresivas en contra de los hombres, pero Pedro exhorta a las mujeres cristianas que no tomen esa actitud de demandar sus derechos personales, ni actitudes confrontativas o retadoras, y que llaman a humillar al humano, al hombre, al varón. Eso de ninguna manera está bien delante de Dios. Hoy el mundo y nosotros sabemos que esto es resultado muchas veces acerca del comportamiento de los varones, que han sometido a las mujeres por muchos siglos y no les han dado las libertades que tienen. Ahora las mujeres se toman libertades que más de las que deberían tomarse. Como hoy vemos sobre todo aquí en la Ciudad de México, cuando hay despliegues de mujeres soltándose por las calles, reclamando derechos y que quieren sus derechos al aborto y todo eso, y a ser vistas como ellas quieren ser vistas, pero que no solamente lo hacen eso. Está bien que se manifiesten. Lo que no está bien es que se comporten como vándalos, pintando paredes, desfigurando monumentos. Todo eso, esas son libertades que no las tienen, ni nadie las tiene, ni hombres ni mujeres. Por eso es que es mejor una mujer que es apacible, respetuosa, y esa es una de gran estima ante Dios. Y Dios es la que les ayuda. Si esperan en Dios, Dios las bendice. Porque dice Pedro aquí en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Lo que Pedro asegura es que de esa manera ese mismo método ha sido probado que honra a Dios y efectivo para las mujeres espiritualmente en generaciones anteriores. Siempre ha sido así en las generaciones de la gente de Dios. Las mujeres que son apacibles y que esperan en Dios son bendecidas. Pero la situación aquí no es, como una vez más, que aguanten al marido, que todo lo que él pueda hacer. Pero Dios les dará favor tarde o que temprano. Pero es simplemente aquí, no, una vez más, no es sobajar a la mujer, ni minimizarla, ni que sea inferior al hombre. Simplemente que es la orden de Dios. Y tenemos que seguirla de esa manera. Y dice Pablo aquí, poniendo por ejemplo a Sara, la esposa de Abraham. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, que eso es por el derecho, por el amor que le tienen a Dios, respetan a su marido. Aquí no es que Sara alababa de tal manera a Abraham,
Lo que sí hacía es mostrarle respeto, pero no temor. Aquí la manera que se usa el temor o el temer no es igual que otras partes. En otras partes el temor habla del miedo a fallar o de la reverencia, en miedo reverencial. Pero aquí dice, no tienes que tener terror. No tengas terror si haces lo propio delante de Dios, si te comportas de tal manera delante de Dios. Así que el miedo al esposo no debe ser el poder tampoco, que te mueva a ser piadosa con tu familia, con tu marido. No debe llevarte el miedo, el terror, a ser lastimada, a portarte bien con tu marido, sino el miedo a no agradarle al Señor. La cristiana mujer tiene que practicar los principios de una relación matrimonial ante Dios. Así que no hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando era niño, que las señoras le decían a sus esposos, mi señor. Y también los hombres decían, mi señora. Así se usaba. Ahora ya no se usa de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos viendo cambios en los derechos humanos, en los derechos de la mujer, que ya no tienen por qué llamarle mi señor a sus maridos. Pero eso lo hacían no hace mucho tiempo. Si vamos atrás 20, 25 años, quizás hasta menos, podemos ver que las mujeres todavía usaban ese término para dirigirse a sus esposos. Pero hoy en día quizás, si alguien lo usa, sobre todo en la juventud, lo que van a hacer es avergonzar a su esposo, porque no están impuestos a eso. Pero eso es lo que está diciendo ahí, no es que le llamen mi señor, no quiere decir que es su regidor o el que manda o el que tiene que obedecer sumisamente alabándole o arrodillándose ante él. No quiere decir de esa manera, solamente que es su Señor, el hombre que Dios le dio para vivir como su marido. El punto aquí es que la mujer cristiana que se somete a Jesucristo y porque en consecuencia a su marido, que posee y cultiva un espíritu de sumisión pasivo, nunca podrá tener miedo o temor, como lo menciona Pedro aquí. Así que la parte del último temor del versículo tiene que llevar a esa mujer que protege a su marido y a su familia, porque Dios la protege a ella. Siempre Dios protege a la mujer cristiana, aun cuando su pareja no es salva. Y vemos que esa es la primera parte de Pedro, decir que algunos, los maridos en esa situación no eran salvos. Y por eso llamaba a la mujer a predicarles con acciones, con sumisión y no con palabras solamente. Yo sé que muchas mujeres sienten un poco de recelo al oír esto, pero es lo que manda la palabra de Dios. Si haces lo bien ante Dios, te va a ir bien. El versículo 7, ya para terminar este estudio, dice, vosotros maridos, vemos aquí que los maridos no se escapan tampoco. Igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como la coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que aquí cambia un poco lo que Pedro estaba hablando en el principio. Pedro primero hablaba de la mujer en su relación con el marido que no es salvo. Pero aquí ya cuando se dirige al hombre, está dando por hecho que el marido es salvo, que está caminando con Dios. Y vemos como es una exigencia, un mandato. El marido cristiano no se puede escapar también de vivir ante Dios. Tiene que demostrar el espíritu sin egoísmo a su mujer. Siempre nosotros como hombres, y se da mucho en nosotros, que fallamos muchos en estar atentos a las necesidades de la mujer. Muchas veces nos fijamos en las necesidades físicas, en las necesidades materiales, pero no nos fijamos en las necesidades sentimentales, espirituales de ellas. Porque nosotros pensamos muy diferentes y el hombre es muy diferente a la mujer, totalmente diferente a la mujer, y Dios nos hizo así. Pero por eso fallamos nosotros como maridos, de tener esa actitud sin egoísmo,
viendo lo que son las necesidades de la mujer, puedes tener para nosotros cumplirla. A veces no podemos responder en honor a la necesidad de la mujer porque simplemente no la sabemos y no queremos saberla. Y no pasamos tiempo en ello. El marido cristiano le debe honrar a su mujer también, porque si así obra de esa manera, de una manera cristiana, también se lo merece la mujer, como el vaso más frágil. Aquí no está diciendo el vaso más frágil, y la única manera que está refiriéndose Pedro aquí, el vaso frágil, no es la debilidad espiritual, sino la debilidad física. Siempre la mujer va a ser más débil que el hombre físicamente, siempre. Y eso es el término vaso, significa cuerpo humano. Eso es lo que somos nosotros. Como dice la Biblia, somos vasos moldeados por Dios. Dios nos hizo. Y como Dios nos está haciendo, Él nos va moldeando de esa manera que nosotros podamos ver, y la palabra está ahí para que nosotros veamos por la mujer. El hombre tiene ese deber de ver por la mujer, de honrarla, de protegerla y de llevarla ante los pies de Jesús. Siempre. A veces siempre pasa, y sobre todo en los ministerios. Nosotros, siervos de Dios, vamos y queremos ayudar a los demás. Queremos resolver los problemas de los demás, pero a veces eso crea un problema en nuestra propia casa, que no vemos nuestros problemas, que las mujeres de nosotros necesitan, y por eso en vez de resolver un problema creamos otro en casa. Y así como obramos en nuestra casa, tenemos que obrar y poner el ejemplo allá afuera. Así que la mujer cristiana también merece tener un esposo cristiano y que debe ser atento a las necesidades de ella. Así que la debilidad descrita aquí ya vemos que es primordialmente física, y el vaso quiere decir cuerpo humano nuevamente. Aquí también hay una palabra que es importante de ver en este versículo 7, que dice coherederas, que esto que los dos en la pareja son cristianos. Por eso digo yo que aquí se menciona que los dos son cristianos. ¿Por qué es coheredera? Son cristianos porque solamente los cristianos somos coherederos. Y ella siendo nuestras coherederas, entonces tenemos que tener esa relación, aparte de conyugal, como hermandad, unidad, porque son nuestras hermanas en fe también. No solamente nuestra pareja, pero nuestro enlace es también muy acerca de la fe espiritual, y por eso tiene que haber más armonía en un matrimonio cristiano que el no cristiano, porque son nuestras coherederas, no solamente nuestra pareja, pero nuestras coherederas que también tienen el destino igual que nosotros. Y también hay algo muy importante que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La relación espiritual del esposo cristiano con Dios se relaciona directamente con la manera en que trata a su mujer. Nosotros no podemos esperar tener una vida de oración o una manera de orar espiritualmente si estamos en pleito con la mujer. El esposo cristiano tiene que hacer tiempo específico con su mujer, porque muchas veces el siervo se desvía y espera que la mujer entienda el trabajo, la ocupación y el deber de un siervo cristiano. Pero también eso no quiere decir que uno tiene que separarse individualmente, es a una pareja, juntos, en el ministerio. Así que tenemos que evitar ese problema de la pareja. Tiene que haber comunicación, primero con Dios, y la comunicación entre hombre y mujer. Eso es muy importante, porque si pretendemos orar cada quien por su lado, eso no estar en unidad, porque eso no nos estorba, como dice Pedro aquí, nos estorba en la oración, en nuestra vida de oración. Tenemos que, por el hecho de considerar que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, tanto esposas como esposos tenemos que hacer del matrimonio algo que refleje la luz de Jesús.
aún en los tiempos difíciles, porque no somos tampoco inocentes en pensar que no hay tiempos difíciles en la pareja, porque el enemigo siempre va a estar ahí. El enemigo va a tratar de derrumbar tu unidad de pareja, va a tratar de pegarte en lo más débil siempre, y te va a tumbar porque te va a querer tumbar. Si estamos bien afianzados en la fe en Jesucristo nuestro Señor, entonces vamos a resistir esos ataques del enemigo. Tenemos que hacer del matrimonio la reflexión de Jesús. Y antes de terminar con este estudio, ya se nos acabó el tiempo, pero nosotros tenemos que dejar pasar el hecho de que en muchos hogares la responsabilidad espiritual de la casa y de los hijos se lo dejan a la mujer. Y eso no está bien. El varón siempre tiene que ser la cabeza espiritual de la casa. Y no pueden dejarle esa responsabilidad a la mujer. Y la mujer la toma. Y no es que sea su culpa de ella. La mujer toma la responsabilidad porque el marido no lo hace. Entonces la mujer quiere estar cerca de Dios y lleva a sus hijos a Dios. Y el marido muchas veces no es parte de eso. Porque la mujer tiene esa necesidad de estar con Dios. Y el marido prefiere hacer otras cosas que estar en la presencia de Dios. La responsabilidad totalmente recae sobre el varón de la casa. El hombre es la cabeza y por lo tanto él es el responsable de guiar, educar y levantar a su familia ante Dios en oración, siempre. Cuando sabemos que no todo el tiempo eso es verdad, porque la mujer siempre toma la batuta para vergüenza del hombre. Porque la mujer tiene que hacer eso porque su marido no está listo o no hace lo que tiene que hacer ante el Señor. Por eso, para vergüenza de los hombres, en un lugar donde la mujer es el líder espiritual de la casa, es porque el hombre no hizo lo que tiene que hacer, no está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias de nuevo por su palabra, porque eso nos instruye, nos guía, nos disciplina también, Señor, nos corrige. Ayúdenos, Señor, a obedecer su voluntad. Ayúdenos a ser hombres y mujeres de usted, que podamos llevar su luz en las relaciones maritales, Señor, de poder ser ejemplos, Señor, ante los demás, cómo se conduce un varón y una mujer que está a los pies de Cristo. Sea con nosotros, Señor. Si hay alguien aquí viéndonos por el internet que de alguna manera está fallando en eso, Señor, dele de su espíritu el poder para llevar a cabo lo que tiene que hacer, Señor. Bendiga su palabra, Señor, úsela. Y si hay alguien, Señor, que no es salvo, que no sabe lo que es ser salvo, que usted, su Espíritu Santo, toque sus corazones, que les instruya y que sepa que si declaran con su boca que usted es Señor y usted es Salvador, ellos podrán ser salvos, porque usted murió por ellos en la cruz y su sangre poderosa puede lavar sus pecados y ser limpios y venir a sus pies, Señor. Toque y salve este día, Señor. Bendiga el resto del día, sea con nosotros. Le pido por los que nos están viendo que usted provea por sus necesidades, que sane sus enfermedades, que bendiga sus hogares, Señor. Manifiéstese en sus vidas, Señor. Se lo pedimos dándole muchas gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan un buen día sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana continuando en este capítulo 3 de la primera carta de Pablo. Que sean bendecidos grandemente y ojalá les haya gustado este estudio. Compártanlo, por favor, si así lo creen pertinente. Y la próxima vez nos veremos si Dios quiere. Hasta la próxima. Bendiciones.